Argentina cada vez es más solvente y tres magníficos datos financieros conocidos esta semana lo acreditan. Veámoslo. La estabilización financiera de Argentina cada vez es más notable y tres datos que conocimos esta última semana lo confirman. En primer lugar, y como dato más claro, el riesgo país de Argentina se redujo hasta los 443 puntos básicos, el nivel más reducido en toda la etapa Milei y también el más bajo en los últimos 8 años. Y aunque el disparador oficial de esta fuerte caída del riesgo país fue la revisión al alza del rating del Estado argentino por parte de la agencia de calificación Standard & Poor's, que lo incrementó de CCC+ a B-, lo que supone que la solvencia percibida de Argentina se equipara ya a la de Ecuador y se ubica por encima de la de Venezuela, sin duda, y también de la de Bolivia. Aunque el disparador oficial fue esta revisión al alza del rating, en realidad la causa profunda de esta muy sustancial mejora del riesgo país no es otra que la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término de finales de octubre del año pasado. Como podéis observar en este gráfico, desde que se verificó la victoria del partido de Javier Milei en esas elecciones, el riesgo país no ha dejado de caer. Y la razón es muy sencilla. Una vez quedó despejado el riesgo Kuka, es decir, el riesgo de que el peronismo regresara con poder institucional, y una vez por tanto se ha consolidado el superávit primario del presupuesto público argentino, la solvencia del Estado va mejorando paso a paso. Y esa consolidación de la situación de las finanzas públicas argentinas es la que se termina reflejando en un menor riesgo país, es decir, en una reducción del tipo de interés que ha de abonar el Estado argentino para lograr financiarse. Durante la última etapa peronista, el Estado argentino tenía que pagar un tipo de interés 20 puntos porcentuales superior al de la deuda pública estadounidense equivalente en plazo. Por ejemplo, si la deuda pública estadounidense a 10 años pagaba un tipo de interés del 4%, el Estado argentino tenía que pagar por su deuda pública a 10 años un tipo de interés anual del 24%. Ahora mismo, y gracias al saneamiento del Estado argentino que ha puesto en marcha Javier Milei desde que llegó a la presidencia, la prima de riesgo que ha de abonar el Estado argentino sobre el tipo de interés de la deuda pública estadounidense es de alrededor de 4,3 puntos porcentuales. Es decir, si el tipo de interés en Estados Unidos es del 4%, Argentina tiene que pagar el 8,3%. Del 24% de tipo de interés anual al 8,3%. Segunda buena noticia. En lo que llevamos de año, el Banco Central de la República Argentina ya ha comprado reservas por importe de 10.000 millones de dólares. O dicho de otra manera, el Estado argentino ha alcanzado la meta de compra de reservas extranjeras de dólares que le impone el Fondo Monetario Internacional para todo 2026, ha alcanzado esa meta de todo el año en menos de medio año. Se trata de una de las rachas de compra de dólares más intensas en toda la historia de la Argentina, y es una racha de compra de dólares muy intensa que corre paralela a la reducción del riesgo país que acabamos de comentar. Por una razón muy sencilla de entender. La caída del riesgo país implica una mayor demanda sobre los bonos, sobre los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino. Aumenta la demanda de esos bonos y el tipo de interés implícito a los mismos se reduce. Pues bien, las elevadas compras de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina, en un contexto además en el que el tipo de cambio entre el peso y el dólar se mantiene grosso modo estable, pone de manifiesto una mayor demanda de pesos por parte de la población argentina. Tan es así que está dispuesta a vender sus dólares contra los pesos de nueva emisión que genera el Banco Central de la República Argentina. Porque el Banco Central compra dólares emitiendo pesos. Y si los argentinos no quisieran los pesos que está emitiendo el Banco Central para comprarles sus dólares, lo que sucedería es que el tipo de cambio del peso se depreciaría fuertemente frente al dólar.
pero que los argentinos estén dispuestos a venderle dólares a cambio de pesos de nueva emisión a un precio entre el dólar y el peso grosso modo estable, lo que pone de manifiesto, repito, es una mayor demanda ciudadana de pesos similar a la mayor demanda ciudadana de bonos del Estado argentino. Un fenómeno, por cierto, que ya anticipamos en un vídeo de hace varios meses y en el que ya expusimos con mayor detalle por qué la remonetización creciente de la economía argentina iba a permitir abundantes compras de dólares. Y de hecho, a pesar de todas esas históricas compras de dólares contra la emisión de nuevos pesos, la inflación dentro de Argentina sigue bajando. Y esta será la tercera buena noticia que vamos a comentar a continuación. Pero antes, permitidme un breve paréntesis porque esto os puede interesar, viváis donde viváis. El próximo 18 de junio, a las 7 de la tarde, hora madrileña, la Universidad de las Hespérides, de cuyo claustro tengo el honor de formar parte como decano, celebra su Open Day Online, la sesión informativa de sus títulos de grado y doble grado universitario. Se trata de una sesión online abierta a todo el mundo, también a quienes viváis en el otro lado del Atlántico, porque los títulos oficiales en toda Europa de la Universidad de las Hespérides se cursan íntegramente online y se pueden obtener desde cualquier punto del planeta. En esa sesión informativa, el rector de la universidad, Gabriel Calzada, el vicerrector, Gonzalo Melián, o algunos de los profesores de la universidad, como Daniel Fernández, Eduardo Fernández Luña, Francisco Zayes o yo mismo, tendremos la ocasión de explicarte la estructura, el contenido, el método de estudio de cada uno de los títulos de grado y de doble grado de la universidad. Por ejemplo, el grado en Economía, el grado en Finanzas y Contabilidad, el grado en Administración de Empresas, el grado en Derecho, el grado en Filosofía, Política y Economía o el grado en Relaciones Internacionales. No será un vídeo grabado sin interacción, sino que vas a poder preguntarnos en directo todas las dudas que tengas sobre el contenido de estos títulos. Y también podrás escuchar, por cierto, la experiencia de otros alumnos que ya están estudiando con nosotros. Si quieres participar en esta sesión online del próximo 18 de junio, inscríbete en el formulario que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Es más, aun cuando no puedas asistir en directo a esta presentación online, inscríbete si quieres que te enviemos a tu correo electrónico la grabación de la sesión. La Universidad de las Hespérides es la casa de todos los curiosos intelectuales. Vivas donde vivas, si quieres entender el mundo y actuar sobre él, nos vemos allí. Pues bien, como decíamos, el tercer buen dato que hemos conocido esta última semana y que acredita la progresiva mejoría de la situación financiera de Argentina es un nuevo descenso en la tasa de inflación. En mayo de 2026, la tasa de inflación intermensual se ubicó en el 2,1%. Recordad que hasta marzo de este año la inflación fue acelerándose precisamente como consecuencia del riesgo KUKA del que hemos hablado antes, hasta que se verificó la victoria de la Libertad Avanza en las elecciones de octubre. No solo se disparó la prima de riesgo en Argentina, sino que el tipo de cambio entre el peso y el dólar se depreció con fuerza, y esa depreciación del tipo de cambio fue trasladándose a los precios en forma de mayor inflación hasta marzo de este año, pero desde marzo la inflación está frenándose con fuerza. De hecho, este 2,1% es el mejor dato desde septiembre del año anterior. Todavía más significativo, la tasa de inflación subyacente de este mayo de 2026 se ubicó en el 1,9%, una de las más bajas de toda la etapa de gobierno de Javier Milei. Basta compararlo con la inflación núcleo de hace un año, de mayo de 2025. El dato de inflación general de mayo de 2025 fue excepcional. Una tasa de inflación de solo el 1,5%, el más bajo en toda la etapa de gobierno de Milei. Pero en ese mayo de 2025, la inflación núcleo, la inflación subyacente, se ubicó en el 2,1%, que no es un mal dato, pero está por encima de la inflación núcleo de este mayo de 2026, el 1,9%. Y es importante que contextualicemos este descenso de la inflación con los dos otros datos financieros que acabo de mencionar. Porque siempre que el gobierno de Javier Milei muestra
El clarísimo descenso que su política económica ha traído de la tasa de inflación. Recordad que en noviembre de 2023, el último mes completo de gobierno peronista previo a la presidencia de Javier Milei, la tasa de inflación mensual estaba en el 12,8% y subiendo y acelerándose. Ahora está en el 2,1% y bajando. Pues bien, siempre que se exhibe esto, desde el otro lado se suele replicar que la tasa de inflación en Argentina ha caído porque el gobierno de Javier Milei ha destruido la actividad económica en Argentina. Y claro, como ya nadie tiene capacidad de compra dentro del país, los vendedores no tienen otro remedio que bajar los precios. Es lo que los cucas llaman la paz de los cementerios. Los precios están tranquilos porque todo el mundo está muerto. Y bueno, dejando de lado que esta explicación es un sinsentido, porque es una explicación que intenta importar las dinámicas de una crisis deflacionista a una situación donde la inflación todavía es muy elevada, los precios no están bajando en Argentina, están subiendo a una de las tasas más rápidas del mundo, pero que es comparativamente una de las más bajas de la historia reciente del país. Por tanto, eso de que los vendedores no pueden vender y por tanto han de bajar los precios no tiene ningún sentido. No solo eso, el indicador de actividad económica de Argentina, el EMAE, en marzo se ubicó en máximos históricos. No es que la actividad se esté despeñando. Nunca la economía argentina ha tenido un nivel de actividad tan alto como el de marzo de 2026. En abril, ya lo anticipamos, probablemente el EMAE volverá a bajar, pero aún así se ubicará muy cerca de máximos históricos. Pero dejando de lado estas consideraciones, que también son relevantes, como decía, el dato de inflación hay que contextualizarlo con los otros indicadores financieros que acabo de mencionar, con la fuerte caída del riesgo país y con la histórica compra de reservas por parte del Banco Central en medio de estabilidad cambiaria y sin cepo de por medio. Porque sí, narrativamente a alguien le puede sonar verosímil que si la situación económica del país está muy mal, entonces la inflación se modere o incluso en una crisis deflacionista que bajen los precios. Pero es que esa supuesta mala situación económica del país, que al entender de algunos explicaría la moderación de la inflación, es incapaz de explicar por sí misma por qué baja el riesgo país y por qué el Banco Central se está hinchando a comprar dólares con estabilidad cambiaria. Los peronistas no tienen una narrativa común que explique estos tres fenómenos a la vez, cuando estos tres fenómenos son la expresión de una misma realidad subyacente, y es la progresiva mejora de la solvencia del Estado argentino. Mayor solvencia del Estado argentino, mayor demanda de deuda pública argentina y por tanto menor tipo de interés, menor riesgo país. Mayor solvencia del Estado argentino, mayor demanda de la moneda, que no deja de ser un pasivo del Estado argentino, y por tanto estabilidad cambiaria aún emitiendo moneda para comprar dólares, y mayor solvencia del Estado argentino, en la medida en que también implica, como acabamos de decir, mayor demanda de moneda emitida por ese Estado, también implica mayor estabilidad del valor de esa moneda y por tanto menor inflación. La inflación no baja porque la economía argentina esté destruida, que no lo está, y aun cuando lo estuviera, no se tienen por qué moderar los precios. La economía venezolana ha estado destruida y no por eso la inflación ha bajado. Pero como digo, ese descenso de la inflación hay que leerlo conjuntamente con los otros dos logros financieros que estamos visibilizando ahora, la caída de la prima de riesgo y el aumento en la compra de reservas con un tipo de cambio estable. En suma, la solvencia del Estado argentino lleva 2 años mejorando gracias al superávit primario que amasó Javier Milei desde su primer mes de mandato. Y ese superávit se traduce en menor prima de riesgo, en mayor estabilidad cambiaria y en menor tasa de inflación. Por supuesto, esto no es lo único que necesita una economía para prosperar, pero sí es una condición indispensable para ello. Las economías con estados fuertemente insolventes son economías abocadas al fracaso.
Y de hecho, durante las últimas décadas puede que Argentina haya sido uno de los ejemplos más claros de esto, de cómo destruir la economía del sector privado, volviendo insolvente al sector público y generando en consecuencia unos tipos de interés estratosféricos en medio de una inflación galopante. Ojalá el saneamiento financiero del Estado argentino aplicado por Javier Milei se consolide y Argentina no solo deje de ser un ejemplo de cómo destruir la economía privada, destruyendo la solvencia del Estado, sino un ejemplo de cómo se pueden sentar las bases de la prosperidad futura cuando el Estado deja de saquear a sus ciudadanos.